ese empujón seco justo cuando estás ocupado, ese ladrido que rompe tu conversación o ese cuerpo que se interpone como un muro cuando intentas abrazar a alguien más. No es una casualidad y, mucho menos, es una travesura para llamar la atención. Para tu perro, lo que estás viendo es una crisis de seguridad. Él no ve un simple abrazo. Él siente que el hilo invisible que lo une a su recurso más valioso en el universo, que eres tú, se está debilitando. Para entender esta reacción, olvida la palabra celos. En la naturaleza, ser excluido de la manada significaba la muerte. Hoy, ese instinto vive en tu sala. Tú eres su seguro de vida y su fuente de calma. Antes de seguir, me encantaría que escribieras aquí abajo el nombre de tu perro. Queremos saber quién es ese compañero especial por el que hoy buscas estas respuestas. Y es que, al conocer su nombre, entendemos que no es un objeto que quiere controlarte. Muchos dicen que tu perro quiere dominarte o ser el jefe. En Conexión Canina sabemos la verdad. Lo que parece un comportamiento molesto es, en realidad, una pregunta desesperada de su corazón. ¿Sigo estando a salvo a tu lado? ¿Aún hay espacio para mí? No caigas en la trampa de humanizarlo pensando que es vengativo. Él solo experimenta inseguridad. Si lo castigas, aumenta su miedo. Si entiendes que lo que busca es seguridad, vuestro vínculo se sana. Vamos a sellar esa grieta en su confianza, dándote la certeza de que tu amor es una constante, no una variable. Estas son las 10 señales de que tu perro necesita recuperar su seguridad emocional. Señal 1. La interposición física. El escudo, de carne y hueso. Esta es la señal más clásica y a menudo la más malinterpretada. Muchos tutores piensan que el perro es tierno o que quiere participar en el abrazo. Pero en la psicología canina, esto se llama bloqueo. Tu perro no se está acercando solo por afecto. Está usando su cuerpo para crear una barrera física entre su recurso valioso, tú, y lo que él percibe como un competidor. Lo que él está pensando: si ocupo este espacio, el hilo que me une a mi humano no podrá ser cortado por este extraño. La clave de la conexión. No lo empujes con irritación. Eso confirma su miedo. En su lugar, pídele que se eche calmadamente al lado de ustedes, no en medio, y recompensa esa distancia segura. Le estás enseñando que no necesita bloquear al mundo para seguir teniendo tu amor. Señal 2. Lamerse las patas o el cuerpo. La ansiedad invisible. A menudo buscamos señales de celos en la agresividad, pero las señales más profundas son las pasivas. Lamerse las patas o los flancos libera endorfinas en el perro, ayudándole a lidiar con el estrés. Es un mecanismo de autoconsuelo. Cuando siente que tu atención ha sido desviada, su nivel de cortisol, la hormona del estrés, sube y busca una forma química de calmarse. Lo que él está pensando: siento un vacío en el pecho porque mi humano no me está mirando. Necesito hacer algo para no sentir este miedo a ser olvidado. Seguridad emocional. Si ves esto, no grites "para con eso". Eso solo aumenta su ansiedad. Acércate calmadamente. Pide un comando simple, como un sentado, y, cuando lo haga, dale un cariño lento. Reorienta su mente de la ansiedad hacia la cooperación. Señal 3. El ladrido de interrupción. El grito por visibilidad. Este ladrido tiene un tono específico. Es agudo, repetitivo y dirigido a ti, no al extraño. Es el equivalente canino a un niño tirando de la falda de su madre diciendo "mírame". En su mente, el silencio significa invisibilidad, y para un perro,
Ser invisible para su tutor es lo mismo que estar en peligro. Lo que él está pensando. El sonido de la voz de mi humano se va en otra dirección. Voy a hacer ruido para que ese sonido regrese hacia mí. La energía acertada. Ignorar el ladrido es el primer paso, pero la cura viene después. Cuando se calle, aunque sea por 2 segundos, elógialo. Estás validando que el silencio y la calma son las formas reales de mantener la conexión, no el ruido. Señal 4. El hocico insistente. El reclamo del tacto. Este gesto parece una caricia, pero es una exigencia. El perro está intentando manipular tu cuerpo para garantizar que tu energía cinética esté enfocada en él. Es una forma de control basada en la inseguridad. Siente que si tu mano está ocupada con otra cosa, él ha perdido su ancla. Lo que él está pensando: esta mano me pertenece. Si está tocando el teléfono, no me está cuidando. Voy a traerla de vuelta a su lugar de derecho. Aula de conexión. Aquí es donde enseñas límites con amor. Retira la mano, espera a que se aleje un poco y solo entonces llámalo para un cariño por iniciativa tuya. Tú eres el puerto seguro y el acceso a ti debe ser calmado, no exigente. Señal 5. Ignorar o hacer el vacío. El repliegue emocional. Esta es la señal que más duele a los tutores. Sentimos que el perro está enfadado o es vengativo. Pero los perros no tienen ego para la venganza. Lo que ocurre es un encapsulamiento emocional. El dolor de ver su recurso valioso compartido es tan grande que prefiere desconectarse para evitar el sufrimiento. Es un estado de depresión momentánea por miedo a la pérdida de estatus. Lo que él está pensando: duele demasiado ver a mi humano con otro. Si me alejo, tal vez no sienta este peso en mi corazón. Tu papel: no lo dejes aislarse. Sin forzar, ve hacia él. Siéntate en el suelo, en su espacio, sin decir nada. Deja que tu energía de "aquí sigo yo" lo alcance. Recuperar a un perro que hace el vacío exige paciencia y la reafirmación constante de que el amor no disminuyó, sino que se expandió. Señal 6. Destrucción selectiva. El aroma de la conexión. Muchos tutores ven esto y piensan: lo hizo por venganza, pero la psicología canina nos dice algo más triste y profundo. Tu perro no muerde tus cosas para castigarte. Las muerde porque huelen a ti. Al destruir un objeto con tu esencia, está intentando mezclarse contigo en un momento en que siente que la conexión física se ha roto. Es una descarga de ansiedad mezclada con la búsqueda de tu rastro. Lo que él está pensando: no te siento cerca, me siento desplazado. Al morder esto que huele a ti, calmo mi sistema nervioso y trato de recuperar un pedazo de tu presencia. Clase de conexión. No limpies el desastre con furia delante de él. Eso solo añade miedo a su inseguridad. Dale una prenda vieja que huela a ti en su lugar de descanso habitual. Dile: aquí estoy, incluso cuando no me ves. Señal 7. Orinar en lugares inusuales. El post-it territorial. Esto no es un fallo de su entrenamiento de esfínteres, es comunicación química pura. En el mundo canino, el marcaje es una forma de reclamar propiedad y seguridad. Al orinar en tu espacio más íntimo, como tu cama, está intentando reafirmar que ese territorio sigue perteneciendo a vuestro recurso compartido. Es su forma de poner un sello de seguridad donde se siente más vulnerable. Lo que él está pensando: hay olores nuevos que me amenazan. Voy a poner mi esencia sobre la de mi humano para que el mundo sepa:
que aún formamos una unidad. Seguridad emocional. Limpia sin drama. El castigo solo creará más estrés. La solución es recuperar ese espacio a través del afecto. Pasa tiempo de calidad a solas con tu perro en ese mismo lugar, jugando o dándole caricias para que vuelva a asociar ese rincón con la paz y no con la necesidad de protegerlo. Señal 8. La mirada de ojo de ballena. La tensión silenciosa. Este es un aviso sutil pero crítico. La rigidez corporal nos indica que el perro ha pasado de la tristeza a la fase de defensa. El ojo de ballena es una señal de que está muy cerca de su límite emocional. Siente que su recurso valioso está siendo robado frente a sus ojos y su instinto de protección de recursos está al máximo. Lo que él está pensando: estoy en el límite. Mi cuerpo está listo para explotar porque siento que me están borrando del mapa. Por favor, mírame y dime que sigo aquí. La energía correcta. No esperes a que gruña. En cuanto veas esa mirada, redirige su atención. Llámalo con voz suave. Invítalo a unirse de forma calmada o dale espacio. Reconoce su tensión antes de que se convierta en conflicto. Señal 9. El shadowing. Obsesivo. La sombra del miedo. Cuando un perro se convierte en tu sombra de forma exagerada ante situaciones de celos, no es lealtad, es hipervigilancia. Tiene miedo de que, si te pierde de vista un segundo, el otro recurso o la otra persona tome su lugar permanentemente. Es un apego ansioso que agota tanto al tutor como al perro. Lo que él está pensando: si me separo de ti, podrías desaparecer o preferir al otro. Debo vigilar cada uno de tus movimientos para asegurar mi supervivencia emocional. Seguridad emocional. Enséñale que la distancia no rompe el vínculo. Practica alejarte unos metros y volver con calma, premiando cuando se quede quieto. Necesita aprender que tu amor es como el aire. No tiene que verte para saber que estás ahí. Señal 10. Agresión reactiva. El último recurso. Llegamos a la señal más temida. Pero recuerda nuestro mantra: no es maldad, es inseguridad extrema. El perro ha agotado todas sus señales sutiles, miradas, bloqueos, llantos, y siente que la única forma de proteger su relación contigo es alejando físicamente al competidor. Es un acto de desesperación, no de odio. Lo que él está pensando: nada de lo que hice funcionó. Sigo sintiéndome invisible. Si no alejo a este intruso ahora, me quedaré sin nada. Tu papel. Aquí es donde tu energía de líder de conexión es vital. No grites, porque el grito valida su miedo. Él piensa que tú también estás peleando. Mantén la calma absoluta. Retira al perro de la situación con firmeza pero sin ira y reflexiona: ¿en qué momento dejé de hacerlo sentir seguro? Si has reconocido a tu perro en varias de estas señales, no te castigues. Lo que acabas de descubrir no es una lista de malos comportamientos, sino un mapa de su inseguridad. Pero ahora viene lo más importante: ¿cómo sanar esa grieta en vuestro vínculo? Casi todos cometemos el mismo error por amor. Cuando vemos a nuestro perro celoso o triste, corremos a abrazarlo y decirle: tranquilo, no pasa nada. Pero en su psicología tu caricia es una recompensa. Le estás diciendo: sí, tienes razón en tener miedo, por eso te mimo ahora. La clave es convertirte en su líder de calma. Ignora el empujón, ignora el ladrido. Espera ese microsegundo donde él suspire, se siente o desvíe la mirada con calma. Ese es el momento.
Premia su serenidad, no su ansiedad. Así le enseñas que la llave de tu corazón no es el conflicto, sino la paz. La inseguridad se cura con previsibilidad. Si tu perro sabe qué esperar de ti, no necesita competir. Si tienes un nuevo bebé o mascota, haz que tu perro reciba algo maravilloso, un snack especial o tu caricia más lenta, mientras el otro está presente. No lo excluyas. Queremos que su cerebro haga una asociación poderosa. Cuando este nuevo ser aparece, mi humano derrama calma sobre mí. Su presencia no me quita nada, me suma seguridad. Enséñale que el amor no es un pastel que se divide y se acaba. El amor es como una vela. Puedes encender otras velas con ella sin que la llama original pierda su fuerza. Dale permiso para retirarse a su zona segura si se siente abrumado. Un perro que sabe que su espacio es respetado es un perro que no necesita pelear por tu atención. Al final del día, los celos de tu perro son el cumplido más grande y la responsabilidad más pesada que recibirás. Él te ha entregado su supervivencia emocional. Cuando lo mires a los ojos hoy, no veas a un perro complicado. Ve a un ser que te ama tanto que teme la oscuridad de tu ausencia. Tu labor no es adiestrarlo para que se calle, es iluminar su mundo con tu presencia constante y límites claros. Si has llegado hasta aquí, eres un tutor excepcional. Has decidido entender en lugar de juzgar, y esa es la base de la verdadera conexión canina. Si este viaje te ha ayudado a ver con más claridad ese recurso valioso que eres tú, suscríbete y comparte este video. Ayudemos a más humanos a ser el puerto seguro que sus perros necesitan. Cuéntame abajo. ¿Cuál de estas 10 señales fue la que te hizo clic? Te leo en los comentarios para seguir construyendo esta comunidad de almas conectadas. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos traduciendo el lenguaje del amor más puro que existe.